te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast y vamos a, sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es. El día había amanecido brumoso, cargado de pereza y hastío. Una lluvia fina suspendida del ambiente impregnaba la cubierta, la jarcia y la cabullería toda. Mirábamos al horizonte esperando la señal que confirmara las previsiones meteorológicas, según las cuales a mediodía grandes claros se abrirían una vez los vientos de componente norte que se anunciaban rasgasen el velo neblinoso que cualquiera de nosotros habría tocado con los dedos si nos hubiera dado por subir al palo. Puntuales, las primeras brisas se dejaban sentir en el rostro después de que la mayor empezase a flamear tímidamente. No había alcanzado el sol su cenit cuando el cielo mostraba la mejor cara para aquellos a quienes, como yo, prefieren el brillo de un azul intenso a la apagada nostalgia del gris de los poetas. No estábamos solos en la bahía. Decenas de barcos y pequeñas embarcaciones esperábamos el momento de ver salir al señor de los buques de la Armada. Sin retrasos ni tardanza, como corresponde a su rango, a la hora señalada, dejó ver su bauprés asomando por la bocana del Puerto Grande, tras el espigón donde las enormes grúas parecían rendir su particular homenaje con un silencio poco habitual. Frente a ellas, la bella estampa del caballero flotante se deslizaba sin prisas. Revestido de blanco casi impoluto, con algún churretón de óxido colgando del escobén o asomando sobre la línea de flotación, en el tajamar, la diosa de la sabiduría y las artes volvía a poner sus ojos en mar abierto, escrutando el horizonte allí donde ella, Minerva, tantas veces había posado su mirada tras meses de navegación. 1, 2, 3, los 4 palos de su arboladura fueron moviéndose tras el muelle hasta ver la bandera de popa que ya ondeaba al viento. La gallarda silueta pronto ocupó el centro de aquella escena tan marinera. El trajín a bordo empezaba a vislumbrarse, y mientras seguíamos su estela, el bergantín goleta se iba alejando poco a poco, dejando tras de sí el sonar del chifle del contramaestre a cuyas órdenes velas cangrejas y trinquetilla se izaban fruto del trabajo compartido, presentando cara al viento, rumbo a Ferrol. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. La actualidad manda, así que en el capítulo de hoy nos hacemos eco de la regata que esta semana partía de Gijón rumbo a Port Bourgenet, al sur de Les Sables-d'Olonne, en la segunda etapa de la Puru tras Ascoña. Los barcos que compiten, liderados por Benoît Magui, primero en llegar al puerto deportivo de Gijón el pasado viernes día 18, lo hacen con la vista puesta en la Mini Transat. Con él hablamos, pero también lo hacemos con Denis Hughes, director de regata, y Emanuel Versace, el director de organización, sobre esta regata que vuelve a recalar en Gijón tras 16 años de ausencia. El encuentro con regatista y organizadores tuvo lugar el pasado fin de semana en las oficinas del Puerto Deportivo, gracias a la generosidad de su directora, Flor Guardado, a quien agradecemos su disposición y apoyo desde el primer momento para que pudiésemos llevarlo a cabo. Agradecimiento, por cierto, que hacemos extensivo al personal del puerto, tanto a Covadonga, encargada de la recepción, como a Dani y Yassin, marineros, que consiguieron que todo fuera muy sencillo.
Toca meteorología. Por este episodio también pasa Javier Suárez, nuestro meteorólogo de cabecera, que vendrá para explicarnos algo más sobre un asunto que empezamos a tratar en el anterior podcast. Frentes asociados a una borrasca, su paso por el lugar donde nos encontremos o la importancia de consultar mapas de altura son los asuntos que traemos. Además de alguna de las novedades editoriales que llega a Librería Robinson. El personaje que siempre destacamos en las Españas de ultramar y sus exploradores y los comentarios de Roberto Bucetas. Hoy cómo planificar la aproximación a puertos que desconocemos y los protocolos a seguir una vez amarrados. Por cierto, cuando este podcast se emita, Pilar Pasanau estará a punto de iniciar la tercera etapa en la Mini Globe Race que la llevará de Fiji a Ciudad del Cabo en una de las travesías más arriesgadas de esta vuelta al mundo con escalas a bordo de barcos 5.80 de eslora. Un reto que seguimos atentamente deseándole lo mejor a nuestra participante. Recuerda que puedes colaborar en su crowdfunding, al que puedes acceder a través de su Instagram. Comenzamos. El pasado día 17 partían de Port Bourgenais los barcos que forman parte de la flota de la Purú Transascoña, barcos de la clase Mini que cruzarían el Golfo de Vizcaya mejorando los primeros clasificados los tiempos invertidos en la anterior edición de 2023. Benoît Magui fue el primero de la clasificación en solitarios a bordo del Nicomatic Petit, barco diseñado por él mismo que cumple los estándares de la clase. Un scow con foils que logró arribar a Gijón en un día, 5 horas y 18 minutos. Benoît, vencedor de la Mini Transat 2013, participó en la Bridge 2017 como parte de la tripulación vencedora en el trimarán Maquis Fultim y fue quinto en la Transat Jacques Vabre a bordo del también trimarán Le Petit Doudou. Es además ingeniero, lo que le permite mejorar el rendimiento de los barcos en los que trabaja y navega, como es el caso del Nicomatic Petit. Con él hablamos de su trabajo, su trayectoria y, por supuesto, sus impresiones en esta etapa Port Bourgenais-Gijón en la Transascoña 2025. Fue súper bien, como las primeras 6 horas fue súper rápido, casi navegué con 20 nudos de velocidad moyena, no sé si es así. Planita, sí, mar plana, sí. Y después el viento baja mucho, fue como horas a frente del porte para llegar aquí. ¿Qué tal fue la salida? Bien, la salida fue como con poquitos de viento, poquitos del sol también, pero no, súper bien llegar aquí el primero, siempre es un placer gigante, ¿no? ¿Cuándo empiezas a notar, a sentir que la regata se te ponía bien? Bueno, antes del departo, no sé cómo se llama, de la salida, sí. Hacemos rutaje, se dice así, ¿no? Sí. Para ver cuánto tiempo vas a navegar y cuando llegas. Lo vi que esta carrera fue súper bien para mi barco, que puede volar. Así lo sabía que podré, ¿no? Podía llegar al frente de los otros, pero técnicamente lo que el computador dice no es el mismo que lo que puedes hacer en el barco. Es difícil volar con esta velocidad por tanto tiempo y hacerlo es creo grande. ¿Tienes alguna mini transat en tu haber? También alguna que otra competición, ¿no? ¿Te gusta la velocidad sobre las olas? Sí, claro. Es lo que me gusta más de la navegación. Si no hay viento, no soy tan feliz. Poco más de 24 horas en cruzar, fue lo que invertiste en cruzar el Golfo de Vizcaya. Alguien dijo, no sé si fue Tabarly, que algún día los barcos volarían. Sí. Ese momento ha llegado ya. Sí, claro. Fue un sueño muy antes. Creo que el primer barco que vuelé fue en 1898. Fue un barco con motor. Y después hay mucha gente que intentó
a demostrar que es mejor volar. Pero sí, Tabarly y otras personas lo hacen. Nosotros con todo nuestro equipo hacemos este barco que es increíble, que vuela como una locura sobre las olas. Además de regatista, eres ingeniero, ¿no? Sí. El Nicomatic Petit es un prototipo que ha sido diseñado por ti, imagino que también con otro equipo de personas, ¿no? Sí, con un diseñador que se llama Sam Manuar, que es uno de los mejores diseñadores de vela del mundo, que hace todos los barcos, de la Copa América hasta el Vendée Globe, los IMOCAs. ¿Estamos hablando de un scope con foils al uso o va un poco más allá, el Nicomatic? ¿Al uso qué significa? ¿Un scope con foils normal o un poco más evolucionado? Creo que nuestros foils son un poquito el maximal de la técnica que tenemos hoy, pero, ¿sabes? Los materiales, los diseños siempre evolucionan. Y creo que sí, nosotros ponía mucho esfuerzo para diseñar este barco al máximo en todos los parte del diseño y creo que sí, el barco es súper bueno. Cuando hay poco viento es súper rápido también, y eso es la dificultad porque ir con foils cuando hay viento, sí, tienes más fácil para cualquier barco. Sí, más fácil, no sé si es más fácil, pero es más rápido, lo puedes, bueno, es física, si tienes foils es mejor, pero sin viento es difícil porque tienes un barco que pesa mucho más, así que tienes que hacer decisiones para ser el mejor en cualquier tipo de viento, y esto es muy difícil. El Nicomatic es un barco pensado y diseñado, por tanto, para aprovechar al máximo sus capacidades, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Sí. ¿Este tipo de barcos se manejan mejor con vientos portantes o cómo? En todas las condiciones está bien, pero necesitas vientos portantes para empezar a volar. Pero si hay mucho viento, puedes volar en todas las condiciones. No importante, pero enceñida, para navegar. Que en enceñida también se defienden bien. Sí, un poquito cuando hay un viento muy fuerte, pero el problema es que hay muchas olas en esa condición y puedes romper el barco. La dificultad en este barco es ir rápido, pero sin romperlo. Y es muy difícil. El viento que habéis tenido, creo recordar que en su mayoría fue de componente oeste, o cogió de través, más o menos. Sí, fue como 115 grados del viento. Sí, un poquito. Fue las mejores condiciones para los barcos, para este barco. Claro. Las olas de on the side. Tendidas. Sí. Y solamente el viento que necesitas para volar, pero sin hacer olas muy grandes. Fue increíble. Volando como por horas sin parar. Como buen navegante y diseñador de barcos, en este caso del Nicomatic, como nos comentas, digamos que una de tus principios y de tus prioridades, ¿no? es el respeto por el medio en el que navegas. Sí. ¿No? ¿Cómo construyes los barcos? ¿Cómo los diseñas en este sentido? Antes de construir este barco, construimos una pequeña versión del barco con fibras y parte reciclada para ver si las soluciones que pensemos que serán los mejores son buenos. Y este fue una decisión muy buena porque
bueno, un barco pequeño cuesta menos desarrollarlo. Sí. Y el proyecto también es que, bueno, es un barco para hacer carreras, pero con el estudio de design, sí, queremos diseñar barcos que necesitan menos energía para ir. Y eso está súper bien para la casi totalmente del barco del mundo. Y hacemos barcos con motores también y con Veneto o otras. Y eso es la razón de existir de las carreras a vela, es de empujar los diseños para mejorar el rendimiento. Sí, y después... Para mí es que la cosa que es muy importante es que este barco va a poder reducir la consumación de energía de gasolina de todos los barcos del mundo. Esto me hace muy feliz. Qué bueno, qué bueno. Diseño con foils para barcos que corran, para barcos de competición. ¿Hasta qué punto los barcos, la vela de crucero, se puede beneficiar de todos estos adelantos? Creo que... hay gente que quiere ir rápido, hay gente que quiere ir despacio. Como la canción. Bueno, pero en este mundo el mundo va más rápido cada vez y creo que la gente, la gente juvenil, la nueva generación, quiere ir rápido y sin dramas, ¿sí? Sin problemas. Y el barco es un montón de problemas. Todo el tiempo. Y eso es lo que quiero Cierto. Mejorar. Sí. Y creo que los foils por cruceros son súper buenos, pero porque no el barco sigue plano, ¿cómo se dice? Sí, estable. Y muy estable. Y sin... escorar sí. en exceso. Eso. Sí. Bueno, necesitas menos velas para ir en la misma velocidad. Así que en crucero no hay muchos barcos ya, pero estoy haciendo uno para mejorar esto, pero... estará muy bien. Benoit, ganaste una Mini Transat 2013. Sí. Desde entonces aquí ya han pasado unos años. Sí. No son muchos, pero sí han pasado años lo suficientes, 12. Sí, 12. Lo suficientes como para ser testigo de la evolución, ¿no? que han tenido los barcos. Sí. ¿Ha habido mucho cambio desde entonces a ahora? Sí, en 2013 fue un año muy importante para la vela porque la Copa de América empezó a volar en San Francisco. Estaba preparando mi Mini Transat, mirando las carreras de la Copa de América, volando, y fui como, eso es seguro el futuro de la vela. Y hay la gente que van a preparar ir en este tren que va, y hay gente que van a seguir en el pasado. Sí. Y hoy todos los barcos vuelan para las carreras. Yo soy de los que navegan lento. Sí. Yo tengo barco de quilla corrida. ¿Sí? Con eso ya te digo suficiente. Barco lento pero muy seguro, con el que estoy muy contento. Y también es verdad que cuando haces una travesía un poquito larga, algo más de velocidad siempre le pides, ¿no? Sí. Pero bueno, al margen de esto, y ya que hemos mencionado la Mini Transat, recordemos que la Transgascoña es una prueba valedera para la clasificación de la Mini Transat. ¿Te propones hacer la siguiente edición de Mini Transat con el Nicomatic? Vamos a hacer la edición 2027, pero estará Caroline, que es mi esposa. ¿Sí? Y ella la hice hace 2 años, ¿sí? Cuando el barco fue muy joven. No fui totalmente finalizada. Así que ella también tiene una historia con la Mini Transat que todavía no es terminado, ¿no? ¿Sí? Así que queremos hacer otra por ella. Muy bien.
Y bueno, nuestro barco es como un hijo, ¿no? Muy bien. Sí, es... Qué bueno, ha salido de vuestras manos, ¿no? Sí, claro. Y de vuestro talento. Todo el tiempo, trabajamos Claro. todo el tiempo, cada día en él, Claro. para mejorar, terminar, pensar. Bueno, En el recuerdo tengo todavía la última edición de la Vendée Globe, donde se ha pulverizado el tiempo, Globe, ¿no? sí. Benoit, con un barco tan rápido como el que tú tienes, ¿dónde está el límite? Creo que el límite es el skipper. Bueno, es el skipper y es el barco también, porque para ir rápido en menos ventos, tiene Sí. que tener un barco que no es imposible de romper. Y esto es es muy difícil. Y siempre tiene que reducir la velocidad para que puedas ir al final de la carrera, porque si estás el más rápido ante la mitad y aquí se para, no vale nada. Y eso es difícil. Pero seguro con los foils en los timones, bueno, el barco está mucho más estable. Y si los barcos del Vendée Globe van a ir en estas direcciones, el tiempo, los récords y las velocidades serán mucho mejor. Para no dominar el español, como nos dijo antes de empezar la entrevista, no lo hizo nada mal. Además de Benoit Magui, tuvimos la ocasión de charlar también con Denis Hughes, director de la regata, y Emmanuel Versace, el organizador, dos pesos pesados de la vela oceánica en Francia. Buenos conocedores de la clase mini, ambos también tuvieron la amabilidad de hablar para los micrófonos de A Son de Mar. Pero como en idiomas no andamos muy sobraos y su español es como mi francés, hablamos con ellos gracias a las traducciones de Annabelle Moreau, miembro del Comité de Regatas de la Transgascoña, conocida en el ámbito de la vela por formar parte del staff técnico de la clase 650. Ella hizo de intérprete para tratar, entre otras cuestiones, con Denis, la repercusión que tiene la vela en Francia y su trascendencia en el calendario deportivo. C'est la course au large qui est très populaire en France. Pas forcément plus, la régate, pas forcément plus populaire que dans d'autres pays. Il y a des très très bons régatiers dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité française qui date depuis les années 70, qui est la course au large en solitaire. No es tanto las regatas de velas que son más populares, que tienen más impacto en Francia, es sobre todo la regata oceánica en solitario. Y data de los años 70. Vendée Globe, ¿no? No, el Vendée Globe es más viejo, pero es más Tabarly que lo hizo muy popular en Francia. Oui, Tabarly a été un mythe en France. Après, maintenant, on s'aperçoit que la course au large s'internationalise et on commence à avoir sur beaucoup de courses des concurrents anglais, espagnols, italiens, voire même de pays plus lointains. Sí, que es... Eric Tabarly es un mito en Francia, y era un mito en Francia que hizo la regata oceánica muy popular, pero se ve que cada año vemos más y más nacionalidades como españoles, italianos, pero aún aquí tenemos japoneses, ingleses, todo eso, que se internacionaliza un poco y cada vez más la regata oceánica. Tabarly es un mito en Francia y a nivel ya internacional, para cualquier deportista y cualquier aficionado a la vela, ¿no? 20 ediciones, decimos, de la Transgascoña. A través de todo este tiempo, organizando este tipo de pruebas, esta regata, habéis sido testigos no solamente de la evolución de los barcos, sino también, digamos, de la preparación de los propios regatistas, ¿no? De los skippers. Et des skippers, exactement. On s'aperçoit que ce qui était un sport un peu en dilettante pour certains au début de cette épreuve est devenu quelque chose de beaucoup plus professionnel. Les coureurs se préparent beaucoup plus. Il y a des centres d'entraînement en France, il y en a plusieurs. Et les bateaux ont beaucoup évolué. Le sport mécanique qu'est le bateau est un des sports qui a le plus évolué sur la dernière décennie par rapport à tous les autres sports mécaniques, si on compare avec le vélo, la voiture
Et les vitesses des bateaux maintenant, pendant très longtemps, les bateaux allaient pas très très vite, et maintenant, ils peuvent atteindre des vitesses qui sont surprenantes. Adelante, Anabel. Un poco larga la respuesta, pero seguro que has estado muy atenta, con lo Sí, cual... pues, a nivel de los skippers, es verdad que Sí. lo que inició como un deporte, y pues los skippers llegaban a las regatas tranquilo, que eran más cruceros que querían regatar. Y ahora se preparan mucho más profesionalmente, que son en centros de formaciones para desarrollar sus capacidades y todo eso. Y a nivel de los barcos, los barcos es un deporte mecánico, y es el deporte mecánico que se desarrolló más en esos últimos 10 años. Si se compara los automóviles, velo, bicicleta y todo eso. La vela se desarrolló muchísimo esos años, y ahora van rápido, mientras que hace 10 años eran lentos. Sí. Como director de regata, y tú, Anabel, que también formas parte, ¿no?, del equipo de regatas, ¿cómo se ha planificado el desarrollo, digamos, de esta etapa de Francia a Gijón? ¿Qué habéis tenido en cuenta? Entiendo que los partes meteorológicos en este sentido son fundamentales y los lleváis estudiando algún tiempo, ¿no?, antes de la salida y que los barcos partan. Ça, c'est plus le travail d'Emmanuel, c'est lui l'organisateur. Nous, on vient un peu derrière, en le conseillant. Si jamais il trouvait un port qui est suicidaire, on lui dirait qu'on n'est pas d'accord. Mais jusqu'à présent, il a toujours trouvé les bonnes solutions. Mais ça, c'est plus le rôle de l'organisateur, de négocier avec les différents ports, sauf que dans le cas de la Transgascogne, c'est une course qui est toujours partie de Port-Bourgeonnais, et qui pour l'instant restera Port-Bourgeonnais. C'était plus par rapport à l'analyse météo pour faire le parcours. Ah oui, en fait, on travaille avec des météorologistes en France, et on étudie les conditions météo que les coureurs risquent d'avoir. Nous, notre travail, Annabelle et moi, c'est de regarder sur l'ensemble de la flotte, pas juste le premier, mais de voir si les derniers sont aussi dans des conditions de sécurité ou pas. Et si on décide qu'ils ne sont pas dans des conditions de sécurité, comme cette année, on a préféré avancer le départ. Et quand on voit le vent qu'il y a dehors aujourd'hui, on n'est pas forcément mécontent de l'avoir fait, quoi. Para la primera parte es más la del organizador, que tiene que encontrar un puerto para acoger a los minis en España, y eso es más parte del organizador. A nivel de la primera etapa para llegar aquí, tenemos que tener en cuenta las velocidades de todos los barcos, el primero, pero el último también. Claro. Y el más importante para nosotros es la meteo, y para que todos pueden cruzar en seguridad. En el caso de ese año, tuvimos que adelantar la salida de 24 horas, porque no queríamos que lleguen hoy. Y cuando se ve la meteo hoy y el viento que hay fuera, estamos muy felices de estar amarrados de esa decisión. Sí. Muy bien, enhorabuena por ello, porque ciertamente así es. Respecto a la seguridad, tanto barcos como regatistas van al límite. Yo no sé si esto es un trabajo de organización o es más del equipo de regata. ¿Quién lleva el peso de la seguridad? La seguridad es más vosotros. ¿Y cómo se lleva, qué protocolo tenéis de cara a la seguridad de los regatistas? Oui, j'ai compris, mais c'est quelque chose d'assez complexe. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un certain nombre de matériel obligatoire sur les bateaux. Dans un premier temps, les bateaux appartiennent à une classe qu'on appelle la classe mini, qui fait une jauge, et les bateaux doivent répondre en tout point à cette jauge. Et après, nous, au départ, on contrôle un certain nombre de points de sécurité, comme quoi les concurrents ont bien embarqué une IPERB, donc une balise de détresse, ont bien
une combinaison étanche, c'est toutes ces choses-là qui sont du matériel qu'on peut embarquer et débarquer. Mais la sécurité passive, c'est-à-dire le fait qu'il soit incoulable, qu'il rentre dans un cadre aussi bien en largeur qu'en hauteur, ça c'est vérifié par la classe mini en avant-saison. J'arrête là parce que... Sí, y que la seguridad, los minis pertenecen a una clase que es la clase mini, que es ella que impone reglas para la seguridad pasiva de los barcos, que es el hecho de que no hunden. Tienen que ser 6.5 metros de eslora y 3 metros de eslora y todo eso. Después tienen también un equipo obligatorio, equipo de seguridad como la radiobaliza, la balsa salvavidas y todo eso. Y a la salida de la regata, antes de salir, verificamos que tienen todo el equipo. Hablamos ahora con Emmanuel, si os parece. Emmanuel, ¿cuánto tiempo vinculado a la Transgascogne? Alors, j'ai organisé la première édition en 2021 à Guécho. La primera edición. Que j'organise moi, oui. En 2021, 2023 et là 2025. Bueno, ya es una buena experiencia. C'est une bonne expérience. C'est une super expérience, c'est une très belle course. C'est une très belle course qui a un parcours un peu particulier par rapport aux autres courses qui existent sur le circuit mini. Donc c'est une belle expérience de pouvoir organiser des courses qui vont d'un pays à un autre aussi. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Et ça permet de faire voyager les coureurs et l'organisation. Donc c'est très bien. Que es la tercera vez que Emmanuel organiza la Transgascogne y le gusta mucho también para el recorrido, que es un poco es diferente de las otras regatas del circuito mini porque viaja hasta son muy raras lo siento, las regatas que cambian de país, que van de un país a otro y que permiten a los skippers como a la organización viajar un poco. La Transgascogne, el punto, digamos, de llegada, de referencia, es el norte de España, ¿no? Sí. La costa cantábrica. ¿Esto por qué es así? ¿Por el recorrido? ¿Por el recorrido en millas, la distancia? Si no existiese el Cantábrico, pongamos una hipótesis, ¿no? La regata habría que llevarla a otro sitio, ¿no? C'est quoi la question en fait? C'est que Pourquoi on ne va pas là-bas? Pourquoi on fait que la côte nord d'Espagne? C'est après. En France, la traversée du golfe de Gascogne, c'est quelque chose de mythique. Tous les plaisanciers rêvent de traverser le golfe de Gascogne et qu'en plus, en termes de météorologie, aller au-delà de la Corogne sur la façade complètement atlantique, faut y aller, mais il faut revenir aussi et c'est pas toujours simple. Hay diferentes razones. Es que primero en Francia la cruzada del Golfo de Vizcaya es importante para todos los marineros. Y eso es por eso que cruzamos el Golfo y ir más allá que el Cabo Finisterre es muy complicado a nivel meteorológico. Porque ir es una cosa, pero tenemos que volver también. Y el Cabo de Finisterre puede ser peligroso. Es complicado, sí, es complicado. Emmanuel, ¿y el trabajo en tierra cómo se efectúa? ¿Sois los encargados de que cuando lleguen los skippers, cuando llegan los regatistas con sus barcos, en tierra esté todo preparado? Le travail à terre, qu'est-ce qui se passe? Puisqu'il faut être prêt pour accueillir tous les coureurs. Il faut être là avant eux, ce qui n'était pas simple sur cette édition-là parce qu'ils sont allés très vite. Donc l'idée c'est quand ils arrivent que tout soit prêt, c'est-à-dire l'accueil des skippers au ponton, savoir si les moyens nautiques pour les tracter parce que c'est des bateaux qui n'ont pas de moteur au port, il faut qu'ils soient prêts, il faut que l'organisation soit fin prête à accueillir les coureurs. Et ça c'est l'engagement le plus difficile à tenir parce que c'est dans une période de temps très courte, quoi.
Lo más importante y lo más difícil es que tenemos que ser listos antes de los competidores, que antes que los barcos lleguen aquí, todo tiene que ser listo. Los neumáticos para remolcar, porque no tienen motores, los pontones, los pantalones, sí. La recepción total de los skippers, tenemos que ser listos antes de ellos. Oui, ça c'est vrai que c'est un prépa de préparation en amont. Donc je suis venu ici une première fois, rencontrer les autorités du port, mais aussi toutes les personnes qui vont travailler qui vont accueillir tous ces gens-là. Et bien sûr, il y a aussi une relation avec la ville de Riron qu'il faut discuter, qu'ils acceptent aussi le projet. Donc il y a tout un travail de fond qui soit économique, opérationnel et politique d'une certaine manière. Que hay mucho trabajo, la mayor parte del trabajo se hace antes, mucho antes. Ya vino una vez, hace unos meses, para encontrar a toda la gente que va a ser operativo para esa regata y también las autoridades de Gijón, porque también hay un aspecto económico y político, porque la ciudad tiene que aceptar el proyecto también. Claro, porque vosotros presentáis el proyecto a diferentes ciudades, o son ellas las que se ofrecen a vosotros para poder hacer la recepción de todo. 2021-2023, on est à Guecho, donc à côté de Bilbao. La concession du port a changé, donc du coup, il n'était plus intéressé politiquement en fait à nous accueillir. Et donc j'ai rencontré Madame Flore Gardado au Grand Pavois de La Rochelle en discutant avec elle pour voir si Riron était intéressé à accueillir la course, et ça a commencé comme ça. Et Riron pour moi n'était pas trop loin de la France, donc en termes de logistique c'était faisable, et ça représentait c'était bien d'avoir un port dans la ville. Et de pouvoir vraiment proposer à aux skippers un port qui ait toutes ces infrastructures. La Transgascoña llegaba a Guecho en 21 y 23, pero la concesión del puerto cambió y ya no estaban interesados. De Mayor Renejal es el organizador que tiene que buscar a los puertos, no vienen de sí mismo. Y Emanuel encontró a la directora del puerto de Gijón, a Flor Delgada, Gardado, lo siento, en el Salón del Grand Pavois en La Rochelle, y habló con ella para saber si Gijón podría ser interesada, porque le parecía bien como puerto, porque no es muy lejos de Francia, que logísticamente es más fácil y que tenía también todas las infraestructuras para desarrollar, para hacerlo bien. Para poder acoger bien la regata. J'ai aussi un sponsor qui s'appelle Pourou, qui fait de la crème solaire et qui veut s'adresser aussi à la population dans des grandes villes pour pouvoir justement que la communication et que la visibilité soient fortes aussi. Y también el sponsor de la regata, que es Puru, que vende a cremas solares y que quiere desarrollarse en España, y le interesa también tener acceso a grandes ciudades, claro, para poder... Gijón no es la primera vez que acoge la Transgascoña, es una ciudad, por tanto, que reúne las condiciones, ¿no?, para que una prueba de estas características pueda venir sin mayor problema. Yo no sé qué tenéis pensado. Se acaba una edición, estamos hablando de una Transgascoña que son pruebas bianuales, ¿no? Cada 2 años se realiza. Termina una y ya os ponéis a trabajar en la siguiente. C'est toujours l'idée, c'est d'avoir, on fera le bilan à la fin de cette édition-là avec l'Office du tourisme de Riron, le port de Riron, les autorités politiques, pour voir s'ils sont contents de notre prestation à terre, de la communication, et après on verra. Nous, il faut également qu'on voit en termes d'accueil comment ça s'est passé. Pour le moment, ça s'est plutôt bien passé, donc pour le moment ça marche bien.
Et on verra à la fin de l'édition, dans la semaine prochaine, on fera un retour et voir si on reviendra dans 2 ans. Moi, j'espère revenir parce que c'est une superbe ville et que les skippers aiment bien faire, oui, ils aiment bien faire escale. Que sí, se va a planear la edición 2027 muy pronto, pero por el momento acabamos esto. Al finales de esa regata, de esa edición, vamos a hacer un balance general y a ver con el oficio de turismo de Gijón, el puerto de Gijón, el ayuntamiento, si lo que han pasado de este pasaje de los ministros en Gijón y si todo va bien. Emanuel espera volver aquí en 27 porque le gusta la ciudad y pensamos todo que los skippers pasan un buen tiempo. Pues eso deseamos nosotros también, que volvamos a vernos dentro de 2 años y que estemos delante de estos micrófonos para hablar y analizar cuál va a ser la siguiente edición y cómo se desarrollará. Así que Denis Hughes, Emanuel Versace y Anabel Mogó, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber compartido estos minutos y lo dicho, que el viaje de regreso sea una buena etapa también y que nos volvamos a ver en 2027. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Te gusta navegar para salir de la rutina? ¿Has pensado en hacerlo por el Egeo? Sailing Indómito te lo pone fácil. Suelta amarras y disfruta con nosotros tu charter por las islas griegas, poniéndote a la rueda o contratando patrón, tú eliges. Travesías y expediciones a los rincones más espectaculares de las costas griegas, fondeos de ensueño cargados de historia. Navega siguiendo la estela de los dioses y héroes de la antigüedad. Deja en tierra la cotidianidad. Sailing Indómito, aventuras de mar por destinos de fantasía hechas a medida. Efectivamente, Sailing Indómito ofrece viajes charter a bordo de barcos espectaculares por las islas griegas, pero también por el Mediterráneo español, alrededor de las Baleares. Allí se encuentra uno de sus centros operativos y de este tipo de oferta hablamos a continuación con Javier Manso, patrón y gerente. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Ya decíamos, con puerto base en Mahón, en Baleares. Oye, ¿qué tipo de actividades ofrece Sailing Indómito ahora en las islas? Pues nada, ahora mismo acabamos de inaugurar el nuevo puerto base en las Baleares, ¿no? En Mahón, Sí. que colaboramos con una escuela de allí que se acaba de crear ahora, que es Tramontana Menorca, y es con la que también vamos a poder ofrecer este tipo de experiencias, expediciones, travesías, pues bueno, pues alrededor de las Baleares y próximamente pues un poquito más lejos a través del Mediterráneo entero. Viajes y travesías para disfrutar del ocio, pero con un alto componente también de formación, ¿no? Para quien quiera introducirse en el arte de la navegación. Sí, seguimos un poco por ofreciendo toda esta gama de servicios en base a lo que nos piden los clientes, ¿no? Al final parece que la gente está muy a gusto en estas travesías, le gusta aprender, hay mucha gente que igual no se anima con su propio barco y cuenta con nosotros para poder mejorar sus capacidades y añadir un poquito más de experiencia a lo que es su diario de a bordo en cuanto a navegación. ¿Y cómo están las cosas por Grecia? Porque con lo golosas que son las islas, imagino que este verano ya ha petado. Pues nada, este verano ha estado muy bien, ha sido un éxito. La gente que ha ido y está por ir, los que están por ir tienen muchas ganas de ir, los que han ido tenemos muy buen feedback de ellos. Y nada, cerramos lo que es mi parte en cuanto a organizar a los clientes y a llevar gente para allí. Esta temporada quedaría ya cerrada. Y nada, insto un poco a que la gente que esté animada a alquilar su barco para hacer charter el año que viene o apuntarse a alguna de las expediciones que hacemos allí, pues sobre todo los del tema alquiler de charter, que se lo vayan pensando ya, que vayan pensando en el año que viene, porque últimamente vuelan. Vuelan y nada, pues sería buena época para empezar a mirar reservas pues a lo largo de septiembre, octubre y noviembre como muy tarde, porque la verdad es que se nos han ido los barcos este año muy rápido. Bueno, dímelo a mí, que a principios de otoño ya tenéis un casi 45 pies reservado. Claro. Que me lo digan a mí. Claro. No, este año se cerró a finales de abril, se cerró hasta la segunda quincena de noviembre los alquileres. Realmente, pues al no ser una empresa con un gran número de barcos, sino un número de barcos concreto,
que es más pequeñito, entre Sí. 15 y 20 son los que contamos, pero siempre garantizando pues, el punto de calidad en cuanto a que los barcos estén bien, sean nuevos, estén bien cuidados y equipados. Al final eso hace que la gente quiera venirse con nosotros y bueno, pues eso es lo que hay, ¿no? Al final todo el mundo quiere tener unas vacaciones tranquilas con algo de garantía y así ha sucedido. Un número de barcos muy concretos. ¿De qué tipo de barcos estamos hablando? ¿Qué esloras manejáis en Grecia? Pues estamos hablando de esloras entre 42 pies hasta 55, entre monocascos, veleros monocascos y catamaranes. Eso, Así que, eso hablando sí. de Grecia, que como decíamos al principio de esta entrevista, como reza la cuña, viajáis por lugares y enclaves de ensueño. Claro. La verdad que, bueno, pues hay mucha gente que ya conoce el Golfo Sarónico y ya conoce también incluso las Islas Cícladas, pero parece que es un sitio turístico que tiene gran reclamo, sobre todo estos 2 últimos años tiene bastante reclamo y la verdad que la gente vuelve encantada, así que bueno, tenemos un compañero en común que ha ido hace poco y lo único que me has dicho es que quiere volverse a como sea. Entonces, pues sí, lo seguimos ofreciendo ahí. Y lo que estamos intentando incorporar a la empresa es un poquito un nuevo servicio de travesías y viajes, gracias a que gente pues quiera confiar en nosotros para que gestionemos su barco y lo consigamos explotar haciendo una serie de actividades con él. Y pues hemos adquirido un par de barcos más, pues seguimos poquito a poco creciendo y pudiendo tener estos barcos para ofrecer travesías de diferentes índoles y por sitios diferentes. Entonces, bueno, quien tenga ganas de navegar puede contar con nosotros, llamar y preguntar, porque antes o después saldrá un viaje que seguro le interesa a quien sea. Para ponerse en contacto con vosotros, ¿cómo podemos hacer? Entiendo que a través de la Pues, web y otros canales, ¿no?, que tenéis correcto, habilitados. se pueden poner en contacto con nosotros a través de la web la página web de Náutica Puerto Gris, se pueden poner con nosotros en contacto a través de mi cuenta de Sailing Indómito o también de Náutica Puerto Gris. Y nada, pues cualquier petición, incluso el otro día nos ha pasado que había un par de grupos de personas que querían una expedición concreta y se la hemos hecho a medida encontrando el hueco y el barco que más les interesó. Y bueno, pues al final somos simplemente un intermediario para la gente que tiene ganas de navegar, ya sea en plan de vacaciones o ya sea que quiere mejorar su navegación o vivir una experiencia que hasta ahora no se había planteado nunca. Viajes de ensueño, travesías fabulosas y también una buena formación, la que uno puede recibir a través de Náutica Puerto Gris y, por supuesto, de Sailing Indómito. Con su gerente y patrón hemos hablado, con Javier Manso. Javi, muchas gracias por tu compañía una vez más y hasta otro capítulo. Muchas gracias a ti, Jorge. Venga, hasta la próxima. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. Hablamos de ese elemento que condiciona tantas veces nuestros planes de navegación. La meteo se impone muchas veces a nuestros deseos y son las borrascas las que en ocasiones estropean los días de descanso o las vacaciones que podamos disfrutar. La verdad es que poniéndolo todo patas arriba. Sin ir más lejos, la Purú Transascoña, de la que hemos hablado, tuvo que adelantar un día la salida desde Francia por las condiciones adversas que se preveían. Así que para conocer mejor el comportamiento de los frentes y borrascas, nos volvemos a poner en contacto con Javier Suárez, buen amigo y técnico en meteorología, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Sobre un mapa de isobaras, Javier, anticiclones y borrascas son fácilmente identificables, ¿no? Por lo general vienen señalados. En el caso de las borrascas, con su frente cálido y frío asociados, ¿cuál es la dinámica de estos frentes? Cuéntanos. Sí, como bien dices, ahora a día de hoy es muy fácil obtener eso, pues desde cualquier aplicación o desde internet, obtener mapas de isobaras y ahí ya te marcan generalmente, pues eso, centro de bajas, el centro de altas. E incluso muchas veces los frentes, el frente
el frente cálido y el frente frío. Si recordamos del último podcast de cómo se formaba una borrasca, que era un contacto entre masas de aire frío con masas de aire caliente y que alrededor del centro de la borrasca el aire frío se envolvía. Bueno, pues visto desde arriba, visto desde cenitalmente, veríamos pues eso, una especie de tarta que le faltaría un pedazo que sería el triangulito del frente cálido. Entonces, viendo desde arriba, generalmente la estructura normal de una borrasca sería eso, centro de la borrasca, saliendo por más hacia el este un ramal que sería lo que marcaría el frente cálido y detrás de ese ramal el frente frío. En los libros y en la literatura, y bueno, sobre todo en los temarios estos que preparan para las situaciones de náutica de recreo, hablan de las borrascas, de un modelo conceptual muy sencillo para que la gente pues entienda más o menos el funcionamiento de cómo es esto. Pero ahora, como decíamos antes, que están tan a mano los mapas de isobaras de cualquier aplicación, es muy fácil, pues eso, ver cómo, si estamos en el mar, ver cómo se comportaría, ver si el modelo que estamos siguiendo se está comportando tal cual la realidad, pues solo haciendo un seguimiento de cómo van estas líneas de isobaras, sabiendo que el viento discurre paralelo entre las líneas de isobaras, acercándose, en caso de las borrascas, acercándose, o sea, desviándose hacia el centro de la borrasca en sentido antihorario. En el caso de los anticiclones, ya hablamos en otro momento, que era sentido horario y alejándose del centro de las borrascas. Pues bueno, en un mapa de isobaras, siguiendo estas líneas de igual versión, pues podemos saber, anticipar o comprobar si realmente el modelo que estamos siguiendo es lo que tenemos en lo que está midiendo la instrumentación de nuestro barco. Uh-huh. Sabiendo que luego cómo se comporta, que una masa de aire frío, la presión es más alta que una masa de aire cálido por el tema de la densidad. El aire cálido tiene menos densidad que el aire frío, entonces la presión baja. Y sabiendo que a medida que nos acercamos a un centro de borrasca la presión disminuye, a medida que nos alejamos la presión aumenta, pues es muy fácil, un mapa de isobaras actual, pues estando en navegación, saber cómo se está comportando, cómo está avanzando esa borrasca, cómo se están acercando esos frentes, si nos está atravesando el frente cálido, si nos está atravesando el frente frío, y sabiendo eso, cómo se comporta el viento entre estas líneas isobaras, saber si estamos en qué momento de la borrasca estamos, por decirlo así. Ya. Modelos teóricos que a veces comprobamos en la realidad, ¿no? Sin ir más lejos, este pasado fin de semana fuertes vientos soplaron el domingo, ¿no? Lo que obligaron, como hemos dicho, pues a adelantar la salida de la regata Transgascoña destino Gijón. Quiero decir que a veces estas borrascas son tan apreciables que lo comprobamos sobre el terreno, ¿no? Sí, está claro. Todo lo que aparece dibujado en los mapas, al final, más tarde, más temprano, o no es igual en el momento exacto, pero siempre nos acaba afectando. Uh-huh. Lo que comentábamos antes, lo que decía que se puede encontrar en cualquier manual de meteorología básico, es pues eso, un modelo teórico de cómo se comportaría el viento y la presión, sobre todo, y la nubosidad en torno a la borrasca, en torno a los frentes. Vemos que luego en la realidad ni la estructura que vemos en los mapas de isobaras ni lo que está ocurriendo a nuestro alrededor es sigue un modelo tan a rajatabla. Ahí es donde tenemos nuestra experiencia, saber un poquitín. Es importante conocer el funcionamiento del modelo, es lo que llamamos el modelo conceptual, para saber cómo se comporta en otras condiciones, ¿no? Yeah. Entonces, lo que ocurrió este sábado en el norte de España, en la cordillera, en el mar Cantábrico, en Galicia, pues mira, si recordamos cuando hace 2 o 3 podcasts que hablamos de nuestra travesía, mi travesía por el Golfo de Vizcaya, y que me preocupaba un poco al final de la travesía cuando llegaba a Brest, que se superponía una borrasca con un anticiclón, pues esto fue exactamente lo mismo. Para que en vez de ser arriba en el norte de la Bretaña, pues nos afectó de lleno al mar Cantábrico. En el mapa de aquellos días, se podía ver este fin de semana pasado, se podía ver que estaba el anticiclón formado en las Azores, perfectamente formado centrado en las Azores, y que había unas 2 o 3 borrasquitas pequeñas centradas en Irlanda. Si atendemos al modelo conceptual que hablamos al principio, vemos que cerca del centro de las borrascas sí es fácil adivinar esa estructura, ¿no? Centro de borrasca, frente cálido, frente frío, etcétera. Pero en las más alejado, que en este caso serían las latitudes más al sur, se coincidiría con el mar Cantábrico, ahí los frentes ya no son tan claros, no se dibujan tan bien, entonces
son lo que llamamos frentes en frontólisis, se están ya desintegrando. Y entonces el fenómeno de cambios bruscos de presión o cambios bruscos de dirección no es tan acentuado. Entonces sería más complicado detectar el paso ese exacto del frente. Ya. Pero sí es verdad que esa superposición que había entre una borrasca centrada en Irlanda y un anticiclón grande centrado en las Azores, el anticiclón, recordamos, con vientos que están girando en sentido horario, la borrasca con vientos que giran en sentido antihorario, justo donde se superponen esos dos centros de acción, ahí el viento aumenta muchísimo. Y fue lo que se dio en este caso cerca de Gijón, o en toda la cordillera, o sea, en todo el mar Cantábrico durante este fin de semana. Sí, el Golfo de se superponía Vizcaya. el viento de la borrasca con el viento del anticiclón. Sí. Por regla general, Javier, un primer golpe de vista de un mapa o aplicación de previsión suele darnos el viento en superficie, que es el que tendremos en cuenta para navegar, ¿no? Pero si queremos anticipar una situación meteorológica, lo más eficaz son los mapas de altura. ¿Qué información nos dan? Correcto. Ahora, ya de siempre se conoce que eso, con los mapas de altura, llamamos mapas de altura a eso, al estado no de la presión, sino que llamamos el geopotencial en meteorología, que es más o menos similar, pero bueno, entraremos otro día si eso en más detalle en lo que es el geopotencial. Vamos, es un valor similar, por decirlo así, que nos está con el comportamiento de la atmósfera por alturas. Y entonces se utilizan generalmente para hacer una estimación de cómo va a evolucionar el tiempo de superficie, pues estos mapas de altura, el de 500 hectopascales, que correspondería a la media troposfera, a unos 5.500 metros así, y el de 300 hectopascales correspondería a la parte alta de la atmósfera. Entonces, con esas tres capas, la parte alta de la troposfera, la parte media de la troposfera y la parte de superficie, pues un observador entrenado, por decirlo así, sería capaz de prever cómo evoluciona la borrasca, porque todo en la atmósfera obviamente está todo interconectado. Entonces, la evolución de las borrascas en superficie depende de las vaguadas que hay en la mediana atmósfera, que depende de cómo está el geopotencial en 300. Entonces, yo os invito a todos los aficionados a la meteorología, a todos los navegantes aficionados a la meteorología, que se vayan familiarizando con este tipo de mapas, que vayan mirándolos, que vayan entendiendo cómo funcionan, porque en caso de no disponer de información actualizada o de herramientas muy buenas en alta mar y que podamos solo disponer de eso, de mapas puntuales en altura, nos podría indicar, o podremos ser capaces de ver cómo van evolucionando esas borrascas en superficie, que es realmente el viento que nos afecta, el tiempo sensible que nos afecta en superficie. Pero bueno, a día de hoy es ateo que si tenemos buena conexión a Internet y tenemos todo buen acceso a los datos, cualquier aplicación medianamente decente de meteorología que te ofrece esos mapas en altura. Y también te ofrece la evolución de los mapas de superficie minuto a minuto, hora a hora, donde tampoco habría que hacer mucho ejercicio de imaginación. Vamos. Bueno, pues siempre imprescindible contar con unas buenas previsiones meteorológicas, cada vez más accesibles, por cierto, pues puede marcar la diferencia, ¿no?, entre una plácida navegación o un infierno. Saber anticiparse a lo que va a ocurrir es fundamental. Así que de meteorología hemos hablado con Javier Suárez, a quien volvemos a agradecer su presencia en A Son de Mar, y deseamos que disfrutes del verano, Javier, practicando alguna de las actividades favoritas, como puede ser navegar a vela, por ejemplo. Efectivamente, la más favorita, de hecho. Venga, Jorge, muchas gracias. Siempre un placer acompañaros. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Tiempo de libros, antes de que nos tomemos un descanso. O quizá porque nos tomamos un descanso, pues es el tiempo de los libros. Los que siempre escoge Librería Robinson para hacerlos destacar en A Son de Mar. Y es que Editorial Almayer la ha vuelto a liar. Y en su catálogo hemos encontrado Sailboat, la novedad editorial que llega una vez más de la mano de Juan Melgar y que comentamos durante los próximos minutos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge. Pues estupendamente, en la época del año que más nos gusta. Desde luego. Ya sé que no te encontramos en Madrid, sino disfrutando de las aguas de Menorca a bordo de tu Silvestre, ¿no? Pues efectivamente, he conseguido escaparme un poco y disfrutando del mar, sí, que no solo hay que leer y hablar de ello, sino que también hay que palparlo y sumergirse. Desde luego, y a veces poner en práctica, ¿no?, alguno de los consejos que podemos leer en algún libro. ¿Sueles navegar solo o en compañía, Juan? ¿Qué es lo que más te gusta?
Pues a veces solo y a veces en compañía. Hombre, te diré que cada tipo de navegación tiene su encanto, ¿no? Hombre, uno acompañado de amigos y de familia, pues lo pasa uno muy bien, se ríe uno, pues es siempre divertido, ¿no? Compartir esos momentos tan buenos con todo el mundo. Sí. Y solo en cambio entra uno en una especie de, pues no sé, de comunión con el mar, ¿no? De manera de relacionarse distinta. Lo tienes que hacer tú todo navegando solo, o sea, no tienes a nadie, con lo cual no hay esa cosa de cuando hay una tripulación, ¿no? Esa distribución de roles, pues cuando uno es el patrón, pues oye, haz esto, haz lo otro, tal, sino que estás solo con los elementos y eso pues también tiene su encanto, tiene su manera. Sí. Muy bien. Sailboat es el título de hoy, una novela de aventuras inspirada en la vida de Mary Read. ¿Quién fue esta mujer, Juan, merecedora de pasar a la historia de la navegación y ser protagonista además en este libro? Pues Mary Read, mira, pues es un caso pues parecido en sus circunstancias personales a otro que, por ejemplo, un caso que se dio también en la Armada Española, como fue el caso de Ana María de Soto. Sí. Entonces, en este caso es una niña que nace en una familia humilde. Su hermano pequeño se muere. Todo esto no estoy haciendo mucho spoiler, como se dice, porque es muy al principio, que no se preocupen los posibles lectores. Entonces, la madre decide sustituir a ese bebé muerto por la siguiente hija y entonces así engañar un poco a la familia porque son hijos de diferentes padres, engañar a la familia del primer hijo para que les pasen dinero. Entonces le hace pasarse por niño. Entonces y está así toda la vida haciéndose pasar por niño, pero bueno, claro, va creciendo, entonces ya pues enfoca su vida al mar. Sí. Se enrola en la Royal Navy y de ahí ya pues pasan cosas, ¿no? Ya empieza la vida pues aventurera en la mar. De Mark o Mary Read, o como un poco las dos personas, ¿no? Bueno, hombre por fuera y mujer por dentro. Y luego ya pues eso va teniendo su evolución y sus aventuras, pero ahí ya sí que hay que leerse el libro, claro. No sabemos si estos hechos que se narran al principio de esta novela se ajustan a la realidad, ¿no?, histórica de lo que fue la vida de Mary Read. Claro, como todas las novelas, pues y sobre todo cuanto más retrocede uno en el tiempo, generalmente lo que no tenemos es fuentes para saber qué es lo que se decía, qué es lo que se hacía, qué es lo que se pensaba. La gente no dejaba tampoco no es como las cosas más modernas, que hay archivos, hay grabaciones, hay muchos testimonios. Aquí en estas cosas, claro, hay que inventárselo todo, un poco. Sí. En cualquier caso, Juan, podemos hablar de una novela con todos sus alicientes, ¿no? Intriga, aventura, amor incluso. Exacto, sí. Es la perfecta lectura veraniega para disfrutar de, pues eso, a bordo del barco, fondeado en alguna cala, o cuando está uno yendo hacia la playa de viaje en el tren o en el avión o lo que... Pues es la perfecta lectura para eso. Ya. La personaje, en este caso ya decimos, Mary Read, reúne todas las cualidades para atraer al lector. No llevó una vida que podamos calificar de convencional, ¿no? Y en eso es lo que se inspira esta novela, desde luego. En eso se inspira esta novela, exacto. Una apuesta de Almayer, que la verdad es que Almayer ya somos grandes forofos de esta editorial, que ya se ha constituido un poco como uno de esos, a pesar de su juventud, de un sello de garantía, ¿no? Ya siempre todo lo que ha sacado, la verdad es que nos ha gustado mucho. Desde luego. Recordemos que Almayer es una editorial especializada en libros de contenido náutico que cuida sus ediciones y que esta vez, Juan, yo me atrevería también a decir que lo ha hecho con una portada que llama la atención. Es muy llamativa la portada del libro. Sí, es muy bonita la portada, la verdad. Llama la atención y está lograda. Y para las siguientes también tendrá... las siguientes publicaciones que va a tener, yo creo que también va a tener cosas buenas en ese sentido. Los libros están bien editados y eso, como dices tú, muy, muy cuidado todo. Sí, ¿y qué decir de la autora? ¿Quién es Francesca de Torres? Francesca de Torres es un seudónimo. Ella es australiana, bueno, es de Tasmania y hace vida académica, es historiadora, etcétera. Y
Y bueno, vive ahí y ha escrito más novelas y más cosas. Vale. Oye, para quien quiera hacerse con este libro o con cualquier otro, recuérdanos cuál es la dirección o dónde podemos acudir y recurrir para ponernos en contacto con vosotros, con Librería Robinson, Juan. Pues estamos en la calle Santo Tomé, número 6 de Madrid, en el centro de Madrid, aunque ya, como hemos venido diciendo otras veces, cambiaremos ubicación en algún momento dado en los próximos meses, pero bueno, ya lo consultaremos. Y todo el que no pueda venir a la librería en persona, ahora porque esté de viaje, está en la playa o está donde esté, puede pedir a través de nuestra web en nauticarobinson.com, o llamarnos por teléfono o escribirnos un email y estaremos encantados de atender un pedido, sugerencias, recomendaciones, lo que sea. Muy bien, bueno, pues ya lo hemos comentado antes, nos tomamos un descanso, nos vamos de vacaciones, esperando sacarle a la Aruna el mismo partido que haces tú con Silvestre, Juan, así que... La Aruna, ese magnífico barco en el que he tenido la suerte de navegar. Sí, así es. Y se pasa uno muy bien Exacto, sí. Pues, es parecido al Silvestre, es un poco el mismo tipo de experiencia. Sí, así es. Bueno, pues aquí te está esperando para una próxima ocasión, así que... Pues si voy por Asturias te aviso sin falta. Desde luego que sí. Disfruta mucho, disfruta de esa maravillosa isla que es Menorca, un paraíso para recorrerla en barco, por cierto. Así que nada, un abrazo fuerte y hasta una próxima ocasión. Un abrazo, Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Tiempo de escrutar el horizonte, más allá incluso donde se pierde la vista, en busca de los personajes más épicos de nuestra historia naval, que son muchos. Viajamos a las Españas de ultramar para conocer a sus exploradores. Hoy Sebastián Vizcaíno, militar, explorador y diplomático que conoció bien las costas de la actual California y llegó incluso a ser embajador en Japón. ¿No es así, Josu? Cuenta. Pues sí, vamos a hablar de Sebastián Vizcaíno, personaje gran personaje entre el final del siglo XVI y principios del siglo XVII, por sus descubrimientos, su cartografía y su labor política o geopolítica a las órdenes de Felipe III. Y bueno, podemos hablar de él como uno de el primer embajador europeo que estuvo en la corte de Japón, y la experiencia oceánica vizcaíno, su inmensa experiencia oceánica, su conocimiento del mundo de los negocios. Él nació en Extremadura sobre 1580 y se embarcó a la Nueva España, ¿no? De ahí viajó a Manila 3 años, permaneció en aquellos, comenzó una nueva vida como comerciante, pero él no era comerciante. Y entonces ya entró en lo que es la aventura. En 1596 zarpó de Acapulco, encomendando por el virrey a la búsqueda de puertos seguros para la logística del galeón de Manila, que llevaba las riquezas de Filipinas a Acapulco, ¿no? Y de ahí a Veracruz, donde volvían a España. Vizcaíno tomó la posesión de Baja California, la llamó Nueva Andalucía, partió de Acapulco en 1602 con 3 buques para recorrer la costa de Alta California, llegó al Cabo Mendocino, descubrió la bahía de Monterrey y así alcanzó la bahía de San Francisco. En principio, pues por ejemplo, como cartógrafo, pues también y descubridor, fue un gran explorador. Y en 1611 fue nombrado el primer embajador en Japón, que yo, un libro modesto que escribí aparece en su segunda parte, con todas sus peripecias y mi personaje, ¿no? Don Martín de Oca. Fue nombrado el primer embajador. En la corte española la corona pretendía la conquista de Japón, pero ya era imposible por la demografía propiamente hispana y por todo, con lo que entonces, pues sirvió al menos para ello. Para conocer aquello, y de allí surgieron, igual que las leyendas de las Islas de Oro, como las Islas Salomón para Álvaro de Mendaña. Allí estaban las islas llamadas Rica de Oro y Rica de Plata, que no existían, que también las pongo yo en mi libro, en las que se hicieron varias expediciones. Esto trajo aportaciones cartográficas y demás, hasta que al final él participó, ya se retiró en México, fue al alcalde de Acapulco y estuvo luchando contra muchos corsarios holandeses que querían un poco entrar en el lago español. Un poco esta es la historia de don Sebastián Vizcaíno,
en general muy rápida y muy veraniegamente contada. Así es, Sebastián Vizcaíno es otro de esos personajes desconocidos que tanto aportaron a la historia de España, ¿no? No quiero despedirte, Josu, sin que nos cuentes, primero, que estás en Ribadeo, a bordo del Muga, porque estáis de viaje, pero las cosas no están saliendo como os gustaría, ¿no? Bueno, pues las cosas están saliendo como podemos. Aquí estamos, Fran, como nuestro gran chef y pescador, que eso sí, llevamos pescando sierras y comiendo grandes platos y grandes recetas. Sí. Y con Gonza levantando siempre el sentido positivo de la vida y sacando adelante todo, porque realmente, bueno, Eolo y sus ángeles pues están puestos en contra y cada vez que salimos nos echan. Hoy acabamos de tratar de llegar a Viveiro y a la altura de Burela hemos tenido que dar la vuelta porque entre las olas y el viento que nos daba de contra pues hemos tenido que regresar. Parece que mañana ya tenemos una ventana y a ver si logramos llegar a Coruña. Pero bueno, la vida es así, ¿no? Hay que tomársela como los vientos. Así es. Pero muy bien. Bueno, muy bien lo estamos pasando. Salisteis de Gijón el sábado, vuestro destino en principio era Muros y el mal tiempo os ha hecho primero recalar en Avilés, nada, un saltito un poco a veces delicado porque hay que cruzar el Cabo Peñas, en unas condiciones en este caso difíciles, ¿no? Con un viento de proa bastante intenso. Sí, vientos de 20, 22, 24 nudos de proa, porque el problema no es la velocidad, sino el sentido del viento y luego además, bueno, pues unas olas que estaban entre 2 y 3 metros también de proa, con lo que entonces al final pues decidimos emplear esa otra frase que tenemos de borrasca la tasca y pues nos metimos a puerto, porque no había otra opción. Es que no avanzábamos y todavía tuvimos que aguardarnos hasta ayer, que bueno, por fin llegamos a la 1 de la mañana aquí. Y hoy hemos querido salir y nos ha pasado lo mismo. Parece ser que ya vienen estes, pero bueno, veremos a ver. Seguimos para adelante. Y con esos vientos del oeste de 20-24 nudos, ¿cómo pasasteis el Cabo Peñas? ¿Cómo se portó? Bueno, lo teníamos bien, porque ahí el Cabo Peñas nos obliga a subir en un rumbo más hacia el norte y entonces fuimos ciñendo con normalidad. Entonces, bueno, fuimos bien. Tuvimos algún problema con el ancla, pero ya la fijamos y fuimos bien, muy bien. No hubo problema. Hicimos un rumbo norte y lo hicimos en 2 horas desde Gijón. Ahí es donde al salir ya de ahí encontramos el problema, que si seguíamos yendo más hacia el norte se ponía aún peor. Ya. Con lo que ya la decisión fue ir para Avilés. Ya. Y después de Avilés a Ribadeo, ¿no? De Avilés a Ribadeo. Sí, eso lo hicimos ayer. Que también al principio no avanzábamos nada. Para llegar a la isla de Deva parecía que llegábamos a Pernambuco, pero bueno, luego ya mejoró un poco, pusimos un poco el ajeno a modo de foque casi tormentín y con eso luego metimos motor y ya luego poco a poco pudimos ir metiendo vela hasta que la metimos entera. Lo que pasa es que el viento fue decayendo. Bueno, llegamos a la 1 de la mañana, como pudimos, pero bueno, lo pasamos bien. Y cuando esa ventana se abra en las próximas horas, ¿dónde tenéis pensado ir? Tenemos pensado ir a Viveiro. Son 25 millas, a ver si nos deja el viento, que parece que mañana es una ventana, que ya da el cambio, el role para el día siguiente al este. Y entonces, bueno, pues ya con el este del día siguiente, pues igual ya el barco nuestro vuela, con lo que igual pues nos hacemos hasta Coruña, hasta las rías de Betanzos, Sada, Ares, vamos a intentarlo. Pero todo esto también nos lo hemos prometido toda esta semana y bueno, luego viene Eolo y Eolo dispone. Sí. Eolo dispone y yo creo que... Y Neptuno también, ¿no? Así que bueno, pues Neptuno también, hay que estar en manos de los dioses de la naturaleza. Bueno, Josu, pues que disfrutéis del viaje. Un saludo desde aquí también a Fran y Gonzalo. Y eso, seguimos hablando en el próximo episodio. No sé dónde estaréis, ya estarás de vuelta, imagino. Bueno, sí, estaremos de vuelta, dejaremos el barco allí, luego iremos a por él. O sea que sí, estaremos de vuelta, igual estamos hablando por allí, porque retornaremos después. Sí. Pues aquí os esperamos. Un abrazo fuerte. Venga, un abrazo, gracias. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. En esta época del año lo habitual es que muchos aficionados suelten amarras para visitar otros puertos y marinas. Cuando ya se conocen y uno está acostumbrado a entrar en ellos no tiene por qué haber demasiados contratiempos. Pero ¿cómo proceder cuando hacemos escala en un lugar desconocido?
Los derroteros y cartas siempre son una buena ayuda para hacer una aproximación correcta, pero debemos llamar a la Marina y en caso de que se trate de un puerto sin infraestructura para la náutica de recreo, ¿qué hacemos? ¿Y si visitamos un país extranjero fuera de la Unión Europea, por ejemplo? Bueno, pues a todas estas preguntas, y seguro que alguna más, respondemos los próximos minutos en compañía de Roberto Bucetas. Hola Roberto, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Oye, visitar un puerto que no conocemos nos obliga a informarnos y estar pendiente de su entrada, ¿no? Esto significa estar al tanto de si hay bajos por la zona, si se forma barra con cierta facilidad. En este sentido, digamos que derroteros, cartas y las aplicaciones de ayuda a la navegación se hacen imprescindibles. Quiero decir con esto que toda información es poca cuando visitamos un puerto que no conocemos. Roberto. Sí, por supuesto, lo hablamos muchas veces. Hay que documentarse, hay que informarse y hay que tener, todas las cosas súper claras a la hora de entrar en un puerto y estar casi visualizando todo lo que me voy a encontrar, porque ya lo había visto yo antes en otras, cuando preparé esa travesía, ¿no? Sí. Entonces, no son todos los puertos, no son iguales. Entonces hay que mirar un poco que hay que escoger qué puerto. Voy a hacer una travesía con mi barco, voy a alquilar un barco una semana por Baleares, por Grecia, por Croacia, o me voy a hacer una travesía que me voy a marchar desde aquí de la costa norte hasta Francia. Pues una vez que tengo seleccionado el puerto en ese plan de viaje que tengo prediseñado, sí, pues tengo que documentarme un poco de lo que son el propio puerto. No todos los puertos son iguales. Y muchas veces a la hora de escoger el puerto también tengo que mirar, documentarme sobre el puerto, informarme sobre el puerto para escoger uno u otro, porque a lo mejor dentro del mismo sitio, de una ciudad, hay varios puertos. Puede ser en Ibiza, que hay 3 puertos o 4 puertos en Ibiza, o aquí en Gijón tenemos 2 puertos en Gijón, sin ir más lejos. Tengo que ver limitaciones, condicionantes que pueda tener la entrada del puerto, sobre todo calado. Un barco con cierto calado, por ejemplo, poniendo como ejemplo Gijón, 2,5 metros de calado, pues tengo que estar un poco atento ya al tema de mirar la marea, porque hay zonas del puerto en las cuales a lo mejor puedo tener problemas de calado. Atraques y limitaciones en los atraques, que puede haber alguna limitación de atraques. Los atraques son atraques convencionales, son atraques de punta o atraques a la Mediterránea. Tengo que saberlo para estar por lo menos, aunque sea un poco mentalizado de lo que tengo que hacer. El puerto tendrá un check-in, un pantalón de llegada para tenerlo un poco en cuenta, ¿no? Todas esas cosas son cosas que tengo que preparar. Tendré que mirar derroteros, tendré que mirar si voy extranjero pilot, cartas náuticas, aplicaciones náuticas que pueda tener en nuestros dispositivos móviles, o puedo también tener guías náuticas, ¿no? Porque a veces los derroteros, están más ceñidos a lo que es la náutica profesional, y para la náutica de recreo a lo mejor se quedan cortos, sobre todo muchas veces en cuestiones de servicios, ¿no? Servicios que nos pueden prestar ese puerto. Hay que informarse, hay que documentarse, y eso es una tarea y un trabajo previo a toda travesía, a toda navegación que vayamos a realizar, ¿no? Roberto, salir sí, a la aventura. Y una vez dentro toca ubicarse, ¿no? La marinería del puerto suele ponernos las cosas más fáciles. ¿Amarramos y qué gestiones son las que debemos llevar a cabo si procede? Sí, por supuesto. Todo puerto va a tener un pantalón de llegadas, un pantalón de check-in, y a partir de eso tenemos que ponernos en contacto de lo que es la capitanía de puerto, y vamos a tener que hacer sobre todo un tema de documentación. Es importante, nos van a pedir una documentación de lo que es el barco, si no nos lo han pedido antes y hemos hecho la reserva del atraque con suficiente antelación, que en sitios y puertos en los que haya una densidad de barcos importantes en la zona de verano, no puedo ir a Ibiza mañana y querer un atraque en Ibiza para pasar la noche en Ibiza, porque no lo voy a encontrar. Ya. Entonces, muchas veces me van a pedir esa documentación. Pues en ese caso, en el check-in, van a pedir la documentación del barco. Normalmente, lo más importante suele ser, que podamos justificar la titularidad del barco, sea la hoja de asiento de nuestro barco, o el contrato de alquiler, si es un barco que tenemos alquilado, ¿no? Nos pueden pedir certificado de navegabilidad, el permiso de navegación de lo que es el barco. A veces te pueden pedir el seguro de responsabilidad civil del barco que tenga el barco. Y es una documentación que tengo que tener en cuenta. Y si vamos al extranjero también, y en barcos puertos españoles, lista de tripulantes, es decir, los tripulantes que puedan llegar afuera, sobre todo si son barcos que vienen de fuera del país, pues van a pedirnos una lista de tripulantes desde el punto de vista de entrada de esos tripulantes en ese país, para pasárselo a la autoridad competente. Ya, o sea que en el caso de travesías, de esas que te llevan a otros países, la documentación es básicamente la misma que para un puerto en la Unión Europea, ¿o necesitamos algo más?
No, la documentación va a ser similar, sobre todo es cuando entras en otro país, cambias de la Comunidad Económica Europea, sobre todo tripulantes, pasaportes o DNIs de cada uno de los tripulantes que van a bordo, porque tiene que tener registro y conocimiento de cuando entras en otro país, igual que si entras por avión. No cambia que entremos en barco o que entremos por otro medio de transporte. Y hay que ver también las particularidades y requisitos de otros puertos. Vas, por ejemplo, a Turquía y en Turquía van a pedirme pasar una tasa de pulante de no sé qué. Es decir, todas esas cosas hay que documentarse para intentar que no haya imprevistos o que no haya cosas que yo no tenga ya planificadas y que no sepa que me voy a encontrar. Y hay muchos foros donde puedo documentarme de oye, requisitos que me van a pedir para entrar en un país, y hay países en los cuales los requisitos son un poco más complejos, por decirlo de alguna manera, que si fuera un país más civilizado. Oye, ¿y qué pasa en esos puertos que carecen de infraestructura para la náutica deportiva? Quiero decir, a veces amarrar en un muelle puede suponer tener problemas, ¿no?, con los profesionales que lo utilizan para su trabajo, o incluso abarroarse a un pesquero a veces significa tener que madrugar más de lo que uno lo desearía, ¿no?, porque el barco al que nos hemos abarroado sale a faenar. Estas también son situaciones que hay que tener en cuenta. Sí, eso es bastante complejo. Hay que tener mucha mano izquierda en esos casos, entrar por allí preguntando si aquí voy a molestar o si no voy a molestar, porque ser puertos, hay muchos puertos, pero puertos deportivos significa que tienen una serie de servicios y están acondicionados y preparados para coger barcos de recreo y para la náutica de recreo. Si vamos a un puerto pesquero, probablemente tengamos problemas a la hora de atracar y no habrá un atraque específico para la náutica de recreo. Entonces habría que preguntar la cofradía de pescadores del lugar, o incluso, llamar, preguntar, oye, tengo que pasar esta noche en tal sitio, ¿habría algún problema por dejar el barco aquí, aunque sepa que voy a tener que levantarme a las 5 de la mañana porque estoy abarroado a un pesquero que sale a la hora que sale a faenar? Pues sí, pues esas cosas pasan, entonces hay que estar preparado a ello y ser conscientes de que no estamos en un puerto deportivo, sino que estamos en un puerto de pesquero, ¿no? Y aquí, tenemos que convivir todos y tenemos que llevarnos bien todos, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues vayamos donde vayamos, nunca estará de más poner en práctica alguno de los consejos que acabamos de recibir con Roberto Bucetas, a quien emplazamos no al próximo episodio, sí al próximo episodio, pero nos tomamos unas vacaciones, Roberto, así que te damos descanso. Merecidas vacaciones. Desde luego que sí. Disfrútalas, ¿lo harás navegando? Estaremos navegando, sí, algo tenemos que navegar, seguro que. Bueno, pues disfrútalas y hasta el próximo episodio. Un fuerte abrazo. Igualmente, fuerte abrazo. Hasta aquí otro capítulo de A Son de Mar. Amenazamos con volver la segunda quincena del mes de agosto. Hasta entonces nos tomamos un respiro, un breve descanso que nos servirá para cargar las pilas, ¿no? Y si es navegando, mejor. Os esperamos a la vuelta. Recuerda que puedes escucharnos en todas las plataformas de audio y seguirnos en Instagram y Facebook. No olvides que si tus clientes son los aficionados a la náutica y la navegación, somos el lugar que buscas para anunciarte. La mejor plataforma para dar a conocer tus servicios y productos. Disfruta del verano soltando amarras, poniendo rumbo a donde desees y que los vientos te sean favorables. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Te doy la bienvenida a Campus Podcast. ¡Vamos, que estamos de estreno! ¡Venga! Aquí estoy con mis compañeros Oliver Oliva y José Antonio Gelado. Hola. Damos inicio a este nuevo podcast, Campus Podcast. ¿Qué vamos a tener en Campus Podcast? Bien, vamos a hablar de la actualidad del podcast, vamos a hablar sobre nuestras creaciones, vamos a invitar posiblemente amigos y amigas a hablar también de podcast. Esto va a ser Campus Podcast en campuspodcast.es. Para que veáis cómo se reaprovecha el contenido, que es uno de los contenidos de nuestro curso. Practicando con el ejemplo, exactamente. Completamente. Pero vamos a estar los tres, nos vais a tener semanalmente aquí en Campus Podcast y sobre todo, creo que lo vamos a pasar muy bien. Los tres somos amigos, somos compañeros y creo que vamos a trasladaros esta amistad que tenemos, pero siempre donde el podcast va a ser nuestro tema de conversación habitual, como suele ser habitual en nuestra llamada por teléfono y todo. No es lo raro. En campuspodcast.es.